Se me hace que los jóvenes pueden ir con Moy. Los despedidos. Te adoramos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. Te alabamos. Ahí más o menos. Yo creo que todavía hace poquito. Te adoramos. Ok. Bueno, otra vez. Para mí, otra vez es un privilegio estar aquí. Es una bendición porque yo soy el primero que soy bendecido a través de la palabra y con la esperanza que el Señor haga la obra. Y así Dios lo promete, que su palabra no regresa vacía. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo cómo el Señor, sin esta persona que asumimos que era un gentil, porque estaba rodeado de arriba de 2000 cerdos, y pues sabemos que los judíos ni el chicharrón, como decíamos, no comen nada de puerco. Entonces vemos cómo Jesús dijo, así como con la samaritana, y me fascina, pues se desvió y sacó de su agenda para ver a esta persona que ni siquiera le pidió ni nada. Él simplemente tengo que hacer un milagro aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que hacer algo. Asimismo vamos a orar en esta mañana. Te adoramos, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, te damos tantas gracias por tu amor, por tu palabra, por todas esas personas que incluso han sacrificado sus vidas para que tu palabra pueda llegar a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, que así mismo nosotros podamos dedicar nuestras vidas, Señor, a tu servicio, a amarte, Señor, y amar a nuestros hermanos, Señor, al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a poder escuchar tu voz, Padre, que no sea yo simplemente traigo lo que hay en tu palabra, porque no soy yo, eres tú el que tienes que ser exaltado, glorificado, Señor, así como cantamos, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, que tu nombre, Señor, es el que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu Santo es el que hace la obra, tu palabra que es viva y eficaz para nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque así será en esta mañana. Estamos atentos a lo que tú nos quieres decir y abrimos cada puerta de nuestro corazón para que tu Espíritu Santo entre y se haga una revolución en nuestro corazón y seamos transformados, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver, le puse como título a este mensaje, al rescate. Vamos al rescate. Pero vamos a ver unas cosas que tenemos que hacer para poder ir al rescate. Entonces, quería que, bueno, como nuestro hermano Moy, mi vocalista, se nos fue con los jóvenes, le voy a pedir a nuestro hermano Pedro que nos lea Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, en voz alta, como él sabe hacerlo. Luis, ¿qué dije? Pedro, no, perdón, Luis, ya. Dice la palabra Mateo 7, del 1 al 5, no juzguen para que no sean juzgados, porque por el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras a la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Y
hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Amén, muchas gracias, hermano. Entonces aquí estamos viendo, esto es nada más para empezar, para ponernos un poquito cómo funciona esto. Aquí, hermano, a lo mejor a algunos le va a tomar por sorpresa, pero que no nos tome de sorpresa. En la Biblia no hay versículos. Sí tenemos ahorita, pero originalmente no había versículos. Esto lleva unos cuantos 100 años, unos cuantos de cientos de años que se implementó los versículos. Pero cuando se escribió la palabra, se escribió parejo y sin títulos ni letras rojas donde hablaba Jesús y todo esto. Entonces por eso es que nosotros no nos podemos quedar con un solo versículo, siempre hemos enseñado, tenemos que ver el contexto completo, también qué dice antes, después y todo esto. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, no juzguen. Es realmente lo que nos está diciendo, ahí lo dice, no juzguen, pero ¿qué nos está diciendo? No juzguen para que no sean juzgados, ¿verdad? Y después, ¿qué nos dice? No sean hipócritas. Tú tienes una viga, tienes un tronco, tienes todo el bosque mágico ahí en tu cara. ¿Cómo vas a ver la pajita de tu hermano? Entonces no nos está diciendo que no juzguemos, simplemente nos está enseñando cómo juzgar. Porque a veces nos ponemos esto, ay no, yo no juzgo, no. Todos juzgamos, tenemos que tomar juicios acerca de cosas, y esto se me hace que lo he mencionado anteriormente. Pero cuando te estás vistiendo, tienes que tomar un juicio, y a veces mi juicio, acorde a mi esposa, no es tan bueno, que dice, ¿esto pega o no pega? Tienes que tomar un juicio, no, esto sí pega. Entonces tienes un juicio a favor de lo que estás viendo, y dice, no, cámbiate, eso no combina. Entonces, pues el juicio no fue favorable, pero no nos gusta cuando el juicio no es favorable, ¿no? Y entonces, me estás juzgando. Pero también te está juzgando cuando dice que sí te ves bien. Pero ese sí, pues juzga, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, el Señor, nosotros siempre tenemos que tomar decisiones. Siempre tenemos que tomar decisiones. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Que primero, nosotros que tenemos que ser limpios. Primero, nosotros tenemos que ser santificados. Primero, tenemos que arreglar. En parte porque nunca la arreglamos por completo, seguimos siendo pecadores, pero tenemos que arreglar esta situación antes de aventarnos al rescate. Amén. Entonces vamos a leer un pasaje, pero voy a ir tocando parte por parte este pasaje que está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer del 17 al 24, pero no todos seguidos, ¿ok? Y primero vamos a ver el versículo, ahí en el mero medio está el versículo 20. En Efesios capítulo 4, 17 al 24. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿qué dice? Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué nos está hablando aquí? ¿De qué nos está diciendo? Esto ya parece como que una llamada de atención. Pero bueno, vamos a ver de qué nos está hablando aquí en Efesios. Entonces, la primera parte, el primer punto, va a ser de cómo
le puse cómo no vivir o qué no hacer, porque es exactamente lo que nos dice este pasaje. ¿Cómo no vivir o qué no hacer? Empezamos en el versículo 17 y dice, y empieza a decir ahí directo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y dice ahí, le está diciendo, ajustense los cinturones porque aquí vengo con todo. Con la autoridad del Señor digo esto: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están irreversiblemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad y llegan lejos a la vida que Dios vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón a Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces estoy leyendo otra versión, la nueva versión viviente, algo así. Pero ¿qué nos está diciendo aquí al principio? Ya después que le avisa, abróchense los cinturones, porque esto viene de parte del Señor, en el nombre del Señor les digo esto. Dice la primera palabra, ya. Dice, ya no vivan. O sea, le está diciendo, de aquí en adelante, esto tiene que parar. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Entonces le está hablando al pueblo de Dios. Nos está hablando a cada uno de nosotros que decimos conocer a Dios a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos transforma. Entonces, ¿pero qué está pasando? Estas personas que decían seguir a Jesús, ¿qué pasaba con sus vidas? No vivían como que conocían. Entonces él le está diciendo, tiene que haber un alto. No puede seguir esto continuando, que decimos, y como eso, que tenemos que ser íntegros, completos, así como somos aquí, somos en casa, siempre les doy el ejemplo del restaurante, porque pues ahí es cuando a veces sale yo no quería ¿no? Y pobre mesera, ¿no? O mesero. Entonces, tenemos que tomar una decisión, es lo primero que nos está diciendo. Siempre el Señor se acerca a nosotros, nos trae su palabra y está en nosotros. ¿Qué decisión? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a continuar? ¿O desde ya, entonces vamos a seguir viviendo como Él quiere? Entonces, nos dice el por qué. Dice, esto no te conviene. Así como le decimos a nuestros hijos, esto no te conviene. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues aquí el Señor nos dice el por qué. Dice, porque están irremediablemente confundidos. Y esto es algo que vemos en nuestra sociedad. Tanta confusión. Yo hace mucho le pregunté a un ex compañero del trabajo, y él siempre se jactaba porque pues tenía una maestría y era muy inteligente y todo esto, y era todo un personaje. Ya conociéndolo, lo queríamos mucho al principio, más o menos, pero entonces yo le pregunté, ¿qué es el propósito de la vida? ¿Qué es el propósito de tu vida, de nuestra vida, del ser humano? Tú le preguntas eso a casi nadie te va a poder dar una respuesta.
Pues no sé, comer, dormir y trabajar. Entonces, ese es el propósito de la vida, del ser humano: comer, dormir y trabajar, y al último pues te vas a morir. ¿Qué es nuestro propósito? Entonces, hay una confusión tan grande de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida, para la iglesia en general y para tu vida individual, para tu familia, para tu núcleo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y vamos a ver más adelante qué nos sigue diciendo la palabra. Aquí está, dice, y hay veces que tú dices, esta persona realmente no tiene remedio. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Hay gente que lamentablemente está irremediablemente confundida. Y eso lo vemos en quién. Esto lo vemos en los ángeles caídos. Esto lo vemos en los demonios, que tomaron una decisión y ya no tienen remedio. Tomaron una decisión. Entonces por eso yo le digo a los muchachos, le digo a los adultos, a todos, tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones, porque una mala decisión te va a arruinar la vida. Ya no puedes regresar para atrás y deshacer esa decisión. Vas a tener que asumir las consecuencias. Y como decíamos en la vez pasada, podemos tomar la decisión de qué hacemos, pero no podemos tomar la decisión de las consecuencias de lo que hacemos. Las consecuencias van a caer por su mismo peso, sea para bien o para mal. Entonces, después nos sigue diciendo, tienen la mente oscura y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Qué pasa cuando andamos en oscuridad? ¿Qué pasa cuando estás en la noche en tu casa y de repente se te va la luz? Híjole, no sabes ni dónde estás, quieres ir a donde los niños, pero te andas tropezando por todas partes, aunque según conoces tu casa, pero ya sabes, te encuentras sorpresas. Nosotros que tenemos el perro y chille porque le pisamos y no, toda una aventura, ¿no? Pero eso no es lo que queremos en nuestra vida. No queremos andar de tropezón en tropezón, no queremos andar en oscuridad, porque cuando andamos en oscuridad no tenemos un norte, no sabemos para dónde vamos, no tenemos un punto de referencia, y así mismo andamos como confundidos. Andamos confundidos porque pues voy para acá, porque pues voy para acá, no sé para dónde voy. Ando confundido sin saber qué es mi propósito, qué es mi meta en la vida, para qué Dios me ha creado, qué es lo que quiere Dios en mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y nos dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Qué tipo de vida Dios nos ofrece? Como decíamos en la clase, no, que aten y desaten y te va a prosperar y te va a dar todo lo que tú quieres. No, eso, no les díganle eso a mis hermanos en Cuba, díganle eso a nuestros hermanos en Chiapas. No, Dios te va a prosperar y te va a conseguir tu Lamborghini, tu helicóptero y todo eso. No, pues díganle eso a nuestros hermanos en China. Ese no es el Evangelio. Si no lo puedes predicar en todas partes del mundo, no es el Evangelio. Porque el Evangelio es universal, no es para donde hay posibilidades o eso. No. El Señor, ¿qué tipo de vida nos da? Nos da una vida de paz. Que por tanto dinero que tengas no la puedes comprar. Nos da una vida
de esperanza. Que cuántas personas con millones se enferman y están desesperanzados porque le tienen miedo a la muerte, porque no saben qué va a pasar después de ahí. Somos tan frágiles, pero cuando estamos en esa circunstancia, no hay amigo, no hay ejército que te pueda rescatar y te pueda dar esperanza. Entonces Dios lo que nos ofrece son cosas que no son tangibles, pero son mucho más importantes que cualquier cosa que podamos obtener o que podamos tocar. ¿Y qué? Que esta esperanza nos da una vida eterna. Esta es la vida que el Señor nos ofrece. Vamos a seguir. Bueno, después nos da otro por qué. Así como los niños nos dicen mucho por qué, ok, no pasa nada. Te digo por qué. Dice, aquí seguimos en la segunda parte del versículo 18. Nos dice un por qué es que pasa eso, por qué están en la oscuridad y por qué están confundidos. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa, hermano y hermana. Tenemos que evitar a toda costa cerrar nuestra mente y nuestro corazón al Señor. No podemos sellar nuestro corazón así, como sellamos la carne en el sartén y pues ya nada más entra. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor, a sus verdades. Y hablábamos en la escuela dominical, hay cosas que duelen. Hay cosas que, como decíamos en la predicación pasada, hay cosas que nos arraigamos a ella y apapachamos. A veces apapachamos el pecado, apapachamos el dolor, apapachamos la herida, el rencor, y esa enredadera forma una coraza que hace que endurezca nuestro corazón. Pone un caparazón muy duro, muy fuerte. No hagamos eso. No podemos permitir que eso pase con nuestro corazón. Tenemos que dejar que el Señor vaya a cada cuarto, a cada habitación de nuestra mente y corazón, abrirla a Él para que haga lo que tenga que hacer. Y bueno, nos sigue diciendo, dice aquí en esta, lo pone en una sola oración, dice, han perdido la vergüenza. Y esto sin yo planificarlo ni nada, era lo que hablábamos del endemoniado en la vez pasada, que era el primer punto. ¿Cómo lo describían cuando se lo vieron? ¿Qué fue lo primero que vieron? Que andaba desnudo. Él estaba haciendo algo vergonzoso, aunque él no sentía vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado? Hay tanta sinvergüenzada en este mundo, en la tele. Yo no me explico ahora con TikTok y todo eso. Yo no me meto en nada de Facebook, lo tengo en mi celular de decoración porque tampoco lo uso. Pero bueno, si usted lo usa, pues ahí se va a dar cuenta de cómo está el mundo. Hace cada cosa que ayer estaba viendo, lo que sí hago es veo YouTube, porque veo cosas que... Pero dentro de lo que estaba viendo, veía que unas personas estaban haciendo ceremonias para casarse con ellos mismos. Yo decía, y los comentaristas decían, no, pues viéndolo, realmente no tienen esperanza de que nadie más se les pegue. Y pues, no por darle la razón, pero en serio, ¿hasta dónde hemos llegado? Tanta confusión, y esto no decían gente
mayor que bueno, tuve mi oportunidad y esto y lo... No, muchachito, muchachita, que dice, ay, perdí toda esperanza y pues me voy a casar conmigo mismo. Yo no, ¿cómo puede ser esto? O sea, yo no entiendo, pero aquí vemos la palabra que fue escrita miles de años atrás y es vigente. O sea, la humanidad no ha cambiado. El corazón del humano sigue necesitando el poder de la transformación del Señor. Y se han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales, que es lo que estamos viendo, la cultura sensual, sexual de hoy en día, que todo tiene que ver, es la nueva, bueno, no es nueva, pero es la religión de siempre, pero la vemos pronunciada en estas generaciones, en nuestros tiempos. Y después nos dice, practican con gusto toda clase de impureza. Y podemos decir, a veces pensar, ay, no, es que el pecador está sufriendo, está muy triste, y sí, pero hacen el pecado con gusto. O sea, no les duele el pecado, pues, porque si no, no se haría. Hay un gusto en el pecado, hay un gusto, un deleite, pero ¿qué es lo que hemos hablado? Es temporal, siempre va a ser temporal. Siempre el pecado va a cobrar la factura. El pecado no viene de gratis, aunque te dice, no, 2 por 1, no te preocupes, este aquí no vas a pagar, esto es una tremenda ganga. Dice en inglés, if it's too good to be true, it's not true. Si es muy bueno para ser real, no es real. A veces nos vienen, en mi trabajo, vienen clientes, me llegó un cheque bien padre que me compré la loto, me gané la loto, y yo, ¿jugaste la loto? No la jugué, pero dice que me la gané, que nada más tengo que mandar $1,000, pero me van a soltar 1,000,000, tanto. Y no es cierto. Su hermano, si le llega el cheque no se la ganaron. Lo siento, desilusionaron, no se ganaron la loto. Le van a depositar el cheque, van a mandar $2,000, va a revolver ese cheque y se van a quedar en negativo si es que no tenían el dinero. Entonces, así mismo es el pecado. Así igualito. Te saca promesas, esto te va a gustar, esto te conviene. Y al fin y al cabo va a cobrar la factura. Entonces, el gusto que podamos sacarle al pecado no nos conviene. Sí, siempre tenemos que entrenar nuestra mente, hermanos y hermanas. Tenemos que entrenar, así como los soldados se entrenan para reaccionar en ciertas circunstancias que ni te las esperas. Así tenemos que entrenar. Si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Si me enfrento en estas circunstancias, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a reaccionar? Así mismo, si me viene bien corajudo, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que respirar, tengo que a lo mejor morderme la lengua. ¿Qué voy a hacer? Entrenar mi mente y mi corazón. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque esta gente viene con mucho gusto a tentarnos y a hacer lo que ellos quieran con nosotros. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, cómo no vivir, qué no hacer. Y ahora vamos, ¿qué tenemos que hacer proactivamente? ¿Qué pasos proactivos que tenemos que hacer? Y nos habla de una nueva vida. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguimos en el versículo 21 y dice, ya que han oído sobre Jesús. Entonces ya nos está diciendo, ya que han oído sobre Jesús
y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir. Aquí ya nos está diciendo lo primero que tenemos que hacer, y después nos sigue diciendo que está hablando de la antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Se repite. Entonces nos dice, en cambio, tenemos que cambiar, tenemos que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, lo que pensamos y lo que hacemos. Después, por último, nos dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente ¿qué? Justo y santo. Y aquí nos empieza a decir qué es lo que tenemos que hacer. Que tenemos el cristiano que tiene que ser proactivo, no puede ser pasivo. Y lo vimos, bueno, no me quiero adelantar porque lo veo. Tenemos que, ¿qué es lo primero que nos dice? Que tenemos que hacer. Tenemos que, ya que hemos escuchado a Jesús, y eso es siempre algo que me llama la atención también en el trabajo. Una vez, como muchos saben, nuestra niña es paciente de corazón y pues yo, mi esposa se tuvo que dar a luz a Houston y yo me quedé 3 meses trabajando aquí en Brownsville, en lo que me podía transferir a trabajar a Houston con mi trabajo. Y cada fin de semana me iba a Houston en autobús y me regresaba en el autobús. Y una compañera de trabajo me pregunta, oye David, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? O sea, sabiendo que tu hija está allí, está entubada, está conectada a 20,000 medicamentos, la tuvieron que operar le tuvieron que abrir el pecho para operar su corazón. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Yo le dije, ¿realmente quieres saber? ¿Por qué? Porque una vez que escuches el Evangelio, tienes que tomar una decisión. No puede ser parcial. En esta cosa no puede ser, ¿qué nos dice la palabra? No podemos ser ni frío, no podemos ser tibio, o frío o caliente. O lo rechazas completamente o lo aceptas completamente. ¿Por qué? Jesucristo o estaba diciendo la verdad o es un lunático que decía ser Dios. Si alguien viene a decir, diciéndome, yo soy Dios, ¿para el manicomio? ¿Qué le buscas? Entonces Jesús o estaba diciendo la verdad o otra cosa. Y pues la resurrección que nos dice Pablo, si la resurrección no es verdad, en vano es nuestra fe. La resurrección nos comprueba que sí estaba. Entonces, ¿qué nos dice? Ya que has escuchado, ya que, como dice, la bola está del lado de tu cancha, tienes que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser? Y entonces nos dice, y ya han conocido la verdad que procede de Él. Y es muy importante la verdad. Ahorita la cultura nos está diciendo los sentimientos sobre la verdad. ¿Cómo va a ser? Y esto ya lo hemos hablado. Y digo, yo siento que puedo traspasar esta pared, me voy a topar con la realidad. A lo mejor se me arregla la nariz o algo, pero no. Voy a topar con la realidad. Y después, ¿qué nos dice? Esa es la primera cosa que tenemos que hacer, tomar nuestra decisión. Después, bueno, la primera decisión que dice en el versículo 22, dice, desháganse de su vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir. So, cuando estamos limpiando, vamos a decir, me gusta
estamos limpiando el refrigerador, porque compraste mandado porque no tenías nada, pero lo ves y está lleno. Que eso pasa cada rato. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque está lleno de cosas que pues a lo mejor ya caducaron. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Limpiar, sacar. ¿Qué nos dice? Despójate de tu vieja naturaleza. Tienes que primero limpiar tu corazón, dejar, que estábamos diciendo, dejar que Jesucristo, que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón a limpiarlo. Despójate dice, desecha la vieja naturaleza. Y hay veces que nos gusta tanto la vieja naturaleza. Pues, ¿qué dice? Lo hacíamos con gusto. Pero ¿qué nos dice? No te conviene. Desecha la vieja naturaleza y la antigua manera de vivir. Esos hábitos que una vez y otra vez, porque estábamos en oscuridad y nos tropezábamos y nos caíamos, dice, no, quítate todo eso, saca todo eso y no hay que mencionarlo, porque todos sabemos, el Señor nos ha creado con el saber qué es el bien y el mal. Todos sabemos qué cosas no tenemos que hacer. No necesitamos a Dios incluso para saber qué está bien y qué está mal. Él nos aclara algunas cosas que podamos tener dudas, pero todos sabemos qué es nuestra vieja natural, qué es el viejo David Arroyo. ¿Qué no? Porque los arroyos somos así. No, tenemos que despojarnos, deshacernos. Lo primero que hacemos es deshacernos de todo lo que está podrido en el refri, todo aquello que está dañado, todo lo que está sucio, todo lo que ya no sirve, nos deshacemos de eso. Después nos dice, y en cambio de la vieja naturaleza, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces tenemos que vimos, esto lo hemos visto, los pensamientos, todo empieza en nuestra mente, todo empieza en cómo nosotros pensamos, pero qué metemos a nuestra mente, de qué estamos alimentando. Así como no me gusta TikTok pero de YouTube, ¿de qué me estoy alimentando cuando uso esto? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué tipo de conversaciones tengo con mi familia, con mi niño, con mi muchacho, con mis hermanos y hermanas en Cristo? ¿De qué nos estamos retroalimentando? Ay, ahorita que no está el pastor, con más ganas, ¿no? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿No? Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo, hermano y hermana, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo, y tengo que identificar qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que dejar y qué cosas tengo que dejar que el Espíritu Santo sane. Y esto, hermano, lamentablemente las personas que se supone que nos cuidaran, a muchos no los cuidaron. Las personas que se supone que nos protegieran de toda la putrefacción que hay en la tele o en la música, no nos censuraron nada de eso. Y hay cosas en nuestra mente y nuestro corazón, incluso en nuestro subconsciente, que a veces decimos, ¿por qué reacciono de esta manera? Porque cuando veo esto me estimula de cierta manera. Pero que tenemos que reconocer eso y dejar que el Espíritu Santo sane todo eso, transforme todo eso. Y vimos en la predicación pasada que Él tiene el poder para liberarnos. Él tiene el poder para sacar
a todos esos demonios que nos atormentan, a sacar todos esos pecados o esos hábitos, esas obsesiones o esas heridas. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo último que aquí en este versículo nos dice? Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para que seamos semejantes a Dios. Y es algo que ha sido distorsionado en la humanidad. Nosotros fuimos creados para ser a imagen y semejanza de nuestro Creador. Todas las buenas cualidades que el Señor tiene, Él, y esto lo vemos en el fruto del Espíritu, que tengamos amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es de lo que Dios quiere. Vimos que en la vez anterior, que en otro pasaje nos decía que cuando los espíritus malos dejaron a la persona, se fueron a vagar, pero como regresó y vio la casa bien decorada, vacía, ¿qué hizo? Aquí hay fiesta, y se puso peor la cosa. Entonces el error nuevamente aquí nos dice la palabra. Una vez que nos despojemos y dejemos que el Espíritu Santo sane nuestro corazón, no lo podemos dejar vacío. Tenemos que llenarnos de la naturaleza del Señor. Tenemos que... Y ya el último punto, hermanos. Y esto lo vamos corriendo, porque ya no sé ni... No, todavía un poquito. No. Y ahora que sabemos cómo no debemos de vivir, ya sabemos que tenemos que ser restaurados, así como vean, tenemos que quitarnos este bosque mágico para poder ver la paja de mi hermano. Entonces podemos ir al rescate, podemos empezar a hacer la obra del Señor. Y hermano, como ya mi gato, no, yo creo que lo puedo. Está en Judas, y este último punto es al rescate. Vamos a ir a extender nuestra mano. Está en Judas capítulo 1, versículo del 22 al 23. Judas capítulo 1, porque nada más tiene un capítulo, versículo del 22 al 23, y nos dice: deben tener compasión de los que no están firmes con el Señor. Que nos dice en otros pasajes, nos tenemos que soportar los unos a los otros aunque no nos guste, ¿verdad? Tengan compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebátenlos de las llamas del fuego. Ahí entramos nosotros en acción. Rescatarlos. Después dice, incluso a otros muestren compasión. Otra vez compasión, doble compasión. Pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Ok, Dios nos da una misión, y esto nos da una misión de ir al rescate, nosotros como discípulos de Cristo. Cuando leí esto, me recordó mucho algo, pero aquí lo primero que nos menciona acerca de la compasión, y aquí en brevedad aquí tengo la definición de compasión, pero ya en una de las clases anteriores específicamente hablamos de esto, de la compasión, que es el sentimiento de tristeza que se queda ahí. No, el sentimiento de tristeza que nos impulsa
a hacer algo, que nos impulsa a aliviar el dolor, incluso a prevenir el sufrimiento de otra persona. Entonces la compasión aquí nos está diciendo, pues por eso es que tenemos esta misión, porque tenemos que ser compasivos. Entonces primero nos habla de compasión al cristiano, al de la iglesia, que está ahí más o menos, que no está muy firme. Tener compasión, entonces no nada más lo vamos a dar, ay bendito, bueno, como decimos los puertorriqueños, ay bendito, pobrecito. No, vamos a decir, tengo compasión y le voy a ayudar. Voy, no sé, a lo mejor orando por él, convirtiendo una palabra, dándole un abrazo, a lo mejor monetariamente, a lo mejor un ride, no sé. Necesitamos tener compasión de los hermanos en Cristo. Y después nos dice de aquellos que están justo por entrar al infierno. A lo mejor los que están en el hospital, pero nos dice, todos antes de conocer a Cristo estábamos ahí porque no tenemos el día asegurado. Y tenemos que no perder la oportunidad que Dios nos dé para compartir el Evangelio, las buenas nuevas, y a ellos aceptar eso, los estamos rescatando del mismo infierno. Y ya esa es la gente común. Y ya después hay otros que están ahí, como decía en Efesios, que están casi irremediablemente confundidos, que están inundados, puede ser de pecado, de cosas que están renegados de Dios, que simplemente no quieren nada de Dios. Dios nos manda también al rescate de esas personas que no quieren nada con Dios, pero que nos da una advertencia. Dice, algunos malinterpretan el versículo, pues hay que ser judíos con los judíos, hay que ser gentil con los gentiles, y hay que ser borracho con el borracho. No es así. Hay que tener cuidado con los pecados. Entonces eso me habla a mí de la intención de nuestras conversaciones, de la intención de nuestra hermandad, de la intención de la comunicación con mis amistades. Siempre tiene que haber una intención en todo lo que hacemos. No puede ser nada más porque sí. En la Biblia vemos cómo todo lo que hacía el Señor tenía una intención. Y yo me puse a pensar, cuando vamos al rescate, ¿qué cosas tenemos que hacer? Y me recordó mucho a referencia a la institución que les mencioné la vez pasada. Y si no la han visto, veanla, hermanos, la Voice of Freedom, Sound of Freedom, ya le cambié el título. Sound of Freedom, buenísima. Apoyen esta causa. Y esto es de un grupo, de una operación, de una organización que se dedica a rescatar. Y es lo que nos manda el Señor, a rescatar de las llamas del infierno. Y he visto 20,000 entrevistas de la organización Underground Railroad, que también se pueden meter al website y si quieren apoyar, pero anuncio no pagado. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Tienen que prepararse. Bueno, primero tienen que identificar al niño que está siendo abusado sexualmente. Tienen que identificar a la víctima. Y después, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un plan. Entonces, tienen que preparar. Aunque esa gente está sumamente preparada, pero dadas las circunstancias, tienen que hacer un plan, tienen que prepararse. Y después de eso, ¿qué tienen que hacer? Ejecutar el plan. Y después que ejecutan el plan, que rescatan a este niño que está, o niña que ha sido desgarrada, que ha sido
trauma inmenso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle seguimiento. Tienen que intentar restaurar esta vida lastimada. Y eso mismo es lo que Dios nos pide a nosotros. Tenemos que identificar a la persona, orar por nuestro prójimo, que es el mundo entero. Tenemos que prepararnos en la palabra y en oración. Tenemos que ejecutar el plan ir y predicar el Evangelio. Y tenemos que darle seguimiento. Claro, pero antes de todo eso, quitarnos la viga, ¿no? Tenemos que dejar que el Señor obre primero en nosotros para poder dar un buen testimonio. Y ya que es la conclusión. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué tenemos que prestar la atención al Señor cuando nos dice tenemos que dejar de vivir de esta manera? Tenemos que vivir de esta manera y ir al rescate. ¿Por qué? Porque si no, de nada vale su sacrificio. Murió para nada. Si nosotros no nos activamos, no aceptamos que tenemos que dejar esta vieja naturaleza, tenemos que aceptar la nueva naturaleza del Señor y tenemos que ser las manos y los pies del Señor. De nada sirve el sacrificio. Él murió para que nosotros hagamos esto. Él murió para darnos la libertad a nosotros y poder ser sus manos y sus pies. Entonces vamos a pensar en esto, hermanos y hermanas. Tenemos que testificar al mundo que, como dice la palabra, con manos limpias, corazón puro. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y lanzarnos. Tenemos que hacerlo. Oremos, hermanos y hermanas. Te adoramos, Señor y Padre. Te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos redarguye, porque nos anima, porque nos mueve, nos liberta, nos sana. Y te pedimos, Señor, que tu palabra haga la obra en mí, Señor. Que yo pueda ser liberado, que yo pueda ser restaurado, Señor, para poder ir completo, íntegro, ayudar y bendecir tu obra. Aquel necesitado, aquel que necesita de esa liberación, que aquel que necesita despojarse de esa vieja naturaleza que lo tiene acorazado, que lo tiene apresado. Te lo pido, Señor Jesús, restaura a tu pueblo, te necesitamos, dependemos de ti, sin ti nada podemos hacer. Todo lo que hagamos, Señor, por nosotros mismos, Señor, se desvanece, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer todo en tu nombre para glorificarte, para que tu nombre sea el glorificado, Padre. Ayúdanos a ir al rescate, Señor, de aquellos que tanto te necesitan. Revélanos, Señor, el camino que debemos de andar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por su paciencia y estamos despedidos.